noches a todos y a todas. Unos minutitos antes de arrancar con nuestra transmisión en vivo con Beatriz Janín y con Miguel Toyo. Este es un vivo de la Secretaría de Publicaciones de la Asociación Civil Fórum Infancias, y ya estoy invitando a Beatriz y a Miguel. Solicitudes para unirse. A ver. Ustedes saben que lo técnico no es lo mío. Ah, me está apareciendo. Ahí está. Y acá le estamos invitando a ver. Esperamos unos minutitos. Eh, Acá estoy con la compu al mismo tiempo que marqué hice las invitaciones. No, a ver. Listo. Por eso siempre empezamos unos minutitos antes. Miguel se unió. ¿Estás ahí, Miguel? Acá me dice Miguel se unió, pero no te estoy viendo. A ver. ¿Ahora? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, no te estoy viendo, ¿eh? ¿No me estás viendo? No, Deberías verme, debería verte, pero no te veo. porque yo estoy enfocado y me veo en la cámara. Ah, bueno. No te veo, y a ver acá, vea acá. Ahí está. A ver, con Bea también. Capaz que estoy haciendo algo mal yo. Bea, ¿estás ahí? ¿Sí? Acá dice que hay gente que me ve. Ah, bueno. Acá está saludando un equipo interdisciplinario de Berazategui. A ver, Bea entró. Yo ya había puesto a aceptar con Beatriz Canel. Dice que se ve y se escucha perfecto. Bueno, a ver. Ahí Buenísimo. está Beatriz. Hola, Bea. Miguel, ¿Cómo hola, están? Mariana, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? No, yo no los veo a ninguno. No. Pero yo sí, nos veo a los tres. Bueno. Y me parece que Yo los que también. ustedes ven. Sí, el problema es mi... Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien. Sí.
en este Bueno, la mundo, verdad es, digo. en este mundo, bueno, la verdad es que es una alegría poder realizar este vivo porque creo que en este contexto cualquier encuentro o estos encuentros que uno realiza realmente son muy potentes, ayudan mucho, ¿no? Ujú. Yo les cuento un poco como les cuento en general. Este vivo está organizado por la Secretaría de Publicaciones de la Asociación Civil Fórum Infancias. Eh, lo hacemos, en este caso, a partir de nuestra publicación, La Usina del Fórum, y estamos tomando acá justamente a Beatriz Janini y Miguel Toyo, eh, a partir de sus presentaciones en el último encuentro federal en Escobar, que fue el 22, 23 y 23 de septiembre, sobre los derechos de las infancias en 40 años de democracia. Y entonces ahora iniciamos este vivo formalmente con los derechos de infancias y adolescencias, la construcción de políticas públicas en tiempos complejos. Eh, Les recordamos que todos los artículos y las reseñas de libros de la usina del Fórum, que es nuestra publicación, son de acceso público, están en nuestra página web y están también en las historias destacadas de la cuenta de Instagram. Van a encontrar allí no solo los trabajos de Bea y de Miguel, sino que van a encontrar los trabajos de todos. Bueno, tanto Bea como Miguel no necesitan demasiada presentación, son fundadores del Fórum, psicólogos, psicoanalistas. Beatriz es directora, además de la carrera de especialización en psicología, con orientación en psicoanálisis con niños y adolescentes de UCE, APA, y la directora del programa de actualización sobre temas de adopción en la Universidad de La Plata, entre tantas otras cosas. Y Miguel es licenciado en psicología, también analista con niños y adolescentes, docente universitario de grado y de posgrado, y es expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y además, bueno, ex coordinador del Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos son autores de muchas publicaciones. Y bueno, aquí estamos para hablar de todo lo que se genera, ¿no?, a partir de los trabajos de ustedes en estos tiempos tan complejos, ¿no? ¿Qué pasa con eh, los derechos de los niños, niñas y adolescentes bueno, en estos tiempos que nos toca vivir? Eh, el niño como sujeto político, la posición ética desde nosotros como fórum, y en definitiva, ¿qué implica y qué supone defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes en estos tiempos, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Bien. No sé si querés empezar vos, Beatriz. Es lo mismo, si querés Bueno. larga. A mí me parece que hay un punto de partida que es como un fundamento que trae el título mismo de esta convocatoria, que tiene que ver con lo público. Es decir, para que existan políticas públicas es necesario que una sociedad considere su modo de constituirse sociedad atendiendo a un bien público. Es decir, algo que hace a ciertos intereses comunes. Uh-huh.
Me parece que cuando, por ejemplo, hablamos de el niño como sujeto, no es solo una abstracción, sino que es un enunciado que tiene que ver con la discursividad de lo público, tiene que ver con que le estamos dando un estatus de aquello por lo que todos nos tenemos que ocupar. Es decir, no es simplemente el enunciado intelectual del concepto niñez, sino también es un enunciado social que hace a considerar que es un sujeto de derecho, un ciudadano, y que la sociedad, atendiendo a aquello que nos concierne, aquello común, bueno, tiene como una ocupación, tiene como algo, digamos, importante por lo cual ocuparse. Las infancias. En distintos momentos de nuestra historia, las infancias han ocupado posiciones a nivel social diferentes. En algunos momentos se habló de que los únicos privilegiados son los niños. En otros momentos las infancias, y esto no solamente acá en la Argentina, tuvieron un lugar absolutamente subordinado, subordinado quiero decir sometido a los intereses de los adultos, es decir, una perspectiva totalmente adultocéntrica. Y me parece que esto hace a cómo se construye la idea de infancia que una sociedad decide considerar y cuidar en términos de derechos de un sujeto, es decir, darle un lugar de sujeto. Y eso constituye subjetividad, es decir, es parte de la trama que va a constituir a ese sujeto desde el punto de vista de su interioridad. Me parece que en ese sentido, bueno, lo largo como punto de partida, que cuando hablamos de políticas públicas, primero tenemos que plantearnos de lo público y de aquello que es que hace a lo común, como diría García Linera, ¿no? Es decir, una sociedad se constituye en la medida que todos atendemos a un bien común. Yo le decía el otro día a Beatriz cuando hablábamos algo de esto, que los griegos, a los que no se ocupaban del bien común y sí del bien propio, los llamaban idiotas. Etimológicamente no quiere decir una persona con problemas intelectuales, sino, o de inteligencia, sino que etimológicamente se refiere a aquel que se ocupa de sus propias ideas, de sí mismo, ¿no? Y no de algo en común. De todos modos, por algún motivo se eligió ese término para que luego fuese aplicado en términos peyorativos. Y creo que además hay algo de idiota para aquel que supone que ocuparse de un beneficio común no redunda en beneficio propio, en definitiva. Hay algo idiota, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que esto para, no sé, enmarcar un poco algo que además tiene una actualidad especial porque hoy por hoy hay un tema de fondo en torno a la discusión de lo público, ¿no? No, eso seguro. Y por otro lado, yo, bueno, siguiendo con esta línea, diría que para niñas, niños y adolescentes, esto de que los adultos armen un estado protector es absolutamente clave. En realidad, cuando se piensa solo, un poco lo que decía recién Miguel, si se piensa solo en el bien personal, digamos, y se desestima lo público, el conjunto, los lazos con los otros, niñas, niños y adolescentes quedan absolutamente desprotegidos y son los que más sufren esta situación. Por eso
nosotros desde el Fórum venimos diciendo que las principales víctimas de esta situación son y van a ser niñas, niños y adolescentes. Yo hoy leí algunas noticias que ya de por sí me espantaban en realidad, que era como que se libera totalmente la cuestión de del costo de las escuelas privadas. Y al mismo tiempo que no se abría los fondos para pagar a los empleados públicos, entre ellos a los docentes. O sea, las dos cosas juntas atacan totalmente a todos los niños. Y esto no es, a esto los niños no son indiferentes. O sea, totalmente. Los chicos ya se están preguntando, y yo lo escucho, ¿mis papás van a poder seguir pagando la escuela o cuando van a una escuela del Estado? ¿Qué va a pasar con mi escuela si no hay plata para la escuela? Es decir, los chicos ya están sintiendo que la vida de ellos, su cotidianeidad, las cuestiones que ellos necesitan, están en riesgo. Esto es gravísimo. A ver, yo lo digo todas las veces, así que por ahí los que me escuchan ya se aburren, pero nosotros no nos constituimos puramente en una historia que es una historia individual. La historia individual, la historia personal pesa, y además nos constituimos en el seno de una familia, pero formamos parte, desde que nacemos, de una sociedad en la cual podemos sentirnos o no incluidos. Hay una autora, una psicoanalista francesa que a mí me encanta, que es Pierre Olanier, que ha hablado mucho de esto, y en donde ella lo plantea muy claramente. Si alguien lo que se le propone, en realidad, ya en su infancia, es que forme parte, en realidad, de un engranaje en donde solo queda como una pieza cuyos digamos, que tiene que trabajar, pero cuyos beneficios van para otros, en donde él no es parte de un conjunto, sino más bien es usado por otros. Esto crea graves trastornos, graves dificultades psíquicas, graves dificultades en el armado mismo de la subjetividad. En realidad la única posibilidad que tiene ese es de ligarse con otros y de poder protestar, de poder decir algo. Cuando no solo en este momento se dice, bueno, y todas estas cosas van más o menos por decreto, o sea, decidimos esto y ya está, sin demasiada consulta. No solo eso, sino que además se dice los chicos no tienen posibilidad de protestar. Esto es gravísimo. Yo me acuerdo, lo que no tengo claro es si fue este año que pasó, el anterior, en Capital, hubo todo un movimiento organizado por los estudiantes de colegios secundarios de Cava, en donde planteaban cuestiones como muy justas en relación a los edificios, a la comida, a un montón de cuestiones que eran totalmente justas, y hubo toma de colegios. En ese momento se los criminalizó totalmente, se quiso juzgar a los padres, fue una especie de desastre. Yo estaba angustiadísima con todo esto, no solo por la cuestión legal que esto implicaba, ni por las amenazas, obviamente las amenazas a los chicos fueron terribles, todas estas cosas, pero no era solo eso, sino lo que yo pensaba es, en un momento en que los adolescentes vienen sufriendo tanto, que en la pospandemia los dejó tan mal, en donde el índice de intentos de suicidios en el mundo es tan grande, que haya pibes que piensen, que armen, que puedan redactar algo, que armen porque habían armado cartas de pedido de entrevistas, todo lo demás, que se organicen y que puedan tomar pacíficamente
un colegio y cuidarlo, y digamos, que estén juntos, en realidad es maravilloso, porque además esos chicos, armando eso, no van a querer suicidarse, ni se van a querer drogar, ni nada, digamos, es otro mundo. Es la posibilidad justamente que los adultos les tenemos que dar, que la sociedad le tiene que dar a un chico, a poder expresarse y armar proyectos colectivos, pero de ellos. Totalmente. Bueno, esto me parece que es absolutamente clave, y para eso necesitamos un Estado presente y necesitamos que se los escuche. Les aclaro que no los estoy viendo, estoy escuchando, pero no los estoy viendo, lo cual me pierdo, claro. me pierdo del gesto que es tan importante. No, yo pensaba en estas cuestiones que están planteando ustedes y que de algún modo podemos pensarlo en función de cuál es el sentido de lo público, qué es la defensa de lo público, porque lo público no es la tierra de nadie, sino que lo público tiene que ver con el bien común, y el bien común es lo que nos compromete éticamente. Y pensando en esto que vos traes ahora, Bea, y que vos traías hace un ratito, Miguel, la cuestión de la construcción de la subjetividad que es en el lazo, pensaba que nosotros como fórum hablamos de infancias y adolescencias libres de etiquetas, pero justamente no es una cuestión abstracta o una especie de entelequia que está ahí en el aire, sino que tenemos que pensar en las políticas de cuidado, en cuidar al que cuida, y para que nuestros niños y nuestros adolescentes tengan garantizados sus derechos, precisamos de adultos que tengan sus derechos garantizados, y precisamos de estos adultos que puedan sostener y acompañar a los chicos, ¿no? Me parece que es lo que uno siente que está en riesgo. Justamente los chicos haciendo las tomas en las escuelas o escribiendo o pidiendo entrevista, no estaban clamando por el derecho individual en el sentido de el individualismo. Era un planteo profundamente colectivo, y lo público tiene que ver con esto de lo colectivo, ¿no? Sí. A mí, en general, me gusta complejizar esto. Algo hablamos con Beatriz, para que no se convierta en un imperativo moral. Es decir, bueno, ahora ocupémonos de lo común, como si funcionase a la manera de un imperativo moral. Y no pudiésemos tratar de, por lo menos, plantear los problemas. Y algo de eso me pareció muy interesante, que lo planteaba Beatriz hablando con otra gente del Fórum de Madrid, acerca de la índole de los cambios actuales y cómo nos ha cambiado todo. Ahora, quiero decir, ¿por qué la gente o muchos prefieren desmentir algo de la realidad? Bueno, uno podría decir que está mal desmentir. Bueno, está bien, pero lo cierto es que desde el punto de vista psicológico, eso pasa porque es insoportable la percepción de la realidad. Es insoportable que te digan todos los días que el planeta puede desaparecer, y ya no es una, digamos, un enunciado apocalíptico. Es una posibilidad. El rechazo, ¿no?, de la percepción es una muy buena defensa también, ¿no? Claro, entonces, digo, acá hay una serie de problemáticas y hay una serie de cambios
en la humanidad, que creo que tenemos que incluir en esta reflexión para que podamos entender en qué condiciones se constituyen las infancias y adolescencias y, bueno, en qué medida lo que estamos proponiendo es o no viable. Bueno, ocupémonos de lo común. Claro, pero es tan aplastante lo común, es tan aplastante, por ejemplo, lo del medio ambiente. ¿Y cómo nos ocupamos en el barrio de que se achique el agujero de ozono o que se cambie la temperatura del planeta? Entonces, me parece, y esto no es una cuestión que vaya a acontecer dentro de 50 años, está pasando ahora, las inundaciones, etcétera. Digo, me parece que hay algo de esto que tenemos que llevarlo a la reflexión. Me parece que nuestros pibes y nosotros como adultos vivimos un cierto clima de amenaza, un cierto clima de terror que además se aprovecha políticamente para paralizarnos. O sea, yo creo que se dan las dos cosas, que hay problemas graves para los cuales todavía no tenemos respuestas, pero además que se aprovecha como política de shock para paralizarnos y para desmoralizarnos, ¿no es cierto? Parece que pasan las dos cosas. Entonces, bueno, tenemos que seguir apostando a el optimismo de la inteligencia, ¿no? Este, para, para no caer en el pesimismo no, perdón, el optimismo de la voluntad, para no caer en el pesimismo de la inteligencia. Pero Optimismo de bueno, la inteligencia también me gusta. Sí, el optimismo de la inteligencia también. Fue un Está buen muy lapsus. bueno. a mí también me gusta, sí. Sí, Sí. porque me parece que además yo creo que tenemos dos cosas que rescatar todo el tiempo, que es el tema de los lazos, justamente el combate permanente al individualismo, y por otro lado, la capacidad para pensar. Porque yo tengo la impresión, y esto me parece que tiene efectos inmediatos en las infancias y las adolescencias, que estamos en un mundo, y en este momento en nuestro país eso es clarísimo, en donde quedamos bombardeados por informaciones, por decisiones, por cuestiones que irrumpen sin dar tiempo de procesamiento. Entonces, digamos, es muy difícil, como yo a veces siento que tengo un ritmo o que necesito pensar las cosas y que de repente todo va de una manera tan vertiginosa que tengo que decir, bueno, no, a ver, analizo, pienso, etcétera, paro un poco, paremos el mundo, pensemos y después sigamos, una cosa así. Ahora, ¿por qué digo que esto tiene una repercusión inmediata? Porque si los adultos no pueden, digamos, nos sentimos bombardeados e intentando casi como frenar un poco esta avalancha de cuestiones, de situaciones, y si además sentimos que lo que se nos propone, que en este momento es clarísimo en este país, la propuesta es de una salida puramente individual, ¿cómo hacen aquellos que cuidan a un bebé para poder hacerse cargo de ese bebé? ¿Y qué es lo que ese bebé registra de ese otro? Mucho más. ¿Qué es lo que los niños ya de escuela primaria pueden pensar, percibir, registrar, si lo que rige es, como decía recién Miguel, la desmentida? Acá no ha pasado nada, digamos, o sea, todo es tan insoportable que mejor hacemos como si todo esto no existiera, eso de fingir demencia. Digamos, finjamos demencia. Ahora, si un niño está en un entorno en donde se finge demencia, obviamente va a tomar esta modalidad y nos vamos a encontrar
entonces con problemas de aprendizaje y después que esos chicos van a ser catalogados como DEA, por ejemplo, dificultades específicas de aprendizaje, como, digamos, los más chiquitos, a los cuales si los padres corren detrás de la información y de estos como golpes permanentes que venimos recibiendo, tampoco van a poder mirarlos, hablarles, jugarles, y entonces vamos a tener una avalancha de niñitos que van a venir como TEA. Yo realmente estoy muy preocupada porque creo que van a comenzar las clases y porque ya se ven, digamos, yo ya he visto niños con dificultades importantes, aún chiquitos, que en estos días tienen como situaciones de mucha, mucha angustia, inclusive púberes a los cuales, digamos, se les diagnostica ataques de pánico, cuando en realidad están muy angustiados, pero en un contexto muy particular. Y creo que cuando comiencen las clases esto se va a hacer muy evidente y vamos a tener que tener muy claro que los chicos sufren las situaciones sociales, socioculturales, socioeconómicas, casi diría más que los adultos, porque sufren lo que ellos pueden registrar, más aquello que detectan en cuanto a los estados psíquicos de los adultos. Entonces, y además no lo pueden procesar solos. Y si no hay un entorno, o sea, en ese sentido de nuevo, si la sociedad no protege, si la sociedad no los cuida, ellos solos no van a poder. Ahora, vos estás hablando, digamos, de cuando hay un cierto registro de este nivel de angustia, que en algún punto uno diría, está bueno poder registrar la angustia porque es señal de que algo está pasando y de algún modo se contrapone con esta cuestión de la desmentida, ¿no? Y donde ni siquiera hay registro de esta angustia porque es tan insoportable que queda expulsado todo. Y a mí me preocupa, digamos, esta Perdón, banalización, ¿no? Mariana, Sí. discúlpame, Mariana, voy a buscar para cargar el celular porque se me está descargando, así por eso. Ya, lo sigo escuchando, sigo escuchando. Bueno, a mí me preocupa esta banalización de todas estas cuestiones que se vienen planteando en lo escolar, como si fuese esperable que un niño le pase algo. Entonces terminamos teniendo en un aula 25 pibes con 18 diagnósticos, y esto también termina siendo un modo de exclusión y también termina siendo una manera de construir esto común pero que no deseamos, ¿no? Que es, creemos que estamos hablando de sus derechos y lo que estamos haciendo justamente es lo contrario, es cortar estas posibilidades. A mí esto me produce mucha inquietud, del mismo modo en que me produce mucha inquietud el tema de la banalización de la pandemia. De eso no se habla. O sea, estábamos vacunados y ya hablábamos de pospandemia, no, estábamos en pandemia vacunados y vacunadas. Entonces esto de algún modo marca estas cuestiones en la subjetividad, en los modos de ver, en los modos de defenderse, cuando tenemos tantas cosas de manera simultánea es imposible profundizar porque es todo ya. Entonces, por eso me parece interesante esto que dice Miguel, ¿no? De complejizar, no es una cosa o la otra, sino que es poner en tensión y pensar cómo repensamos, cómo reflexionamos sobre lo colectivo y no como un imperativo moral, sino desde una posición ética. Hay algunas intervenciones que yo no alcanzo a ver del todo de los que participan. No sé si hay algunas preguntas, pero
hay alguien que hablaba de la incertidumbre. Sí. Yo creo que ahí abriría una reflexión acerca de qué entendemos por certidumbre e incertidumbre, ¿no? Nosotros teníamos la certidumbre de cuáles eran las verdades, sobre todo para la modernidad, la certidumbre del trabajo, la certidumbre de la educación. Hoy por hoy, a veces nostálgicamente, nombramos esa época como una especie de edad de oro, que los que nos asumimos como progresistas nos las hemos pasado criticándolo a lo largo de mucho tiempo, Totalmente. tanto la educación como las modalidades de explotación del trabajo. Es decir, esas certidumbres se basaban en determinados mitos, en toda una mitología que se desvaneció, quizás por su propio peso. No olvidemos que la modernidad ha tenido que ver, en última instancia, con la bomba atómica, tuvo que ver con Auschwitz. Es decir, eso no fueron locuras solamente. Esas bestialidades surgieron también de mentes iluminadas. Entonces, Personas, además, humanos, digamos, ¿no? de personas, sí, la banalidad del mal, ¿no es cierto? Pero el tema es, entonces, ¿es soportable la incertidumbre o en qué se basa la posibilidad de atravesar estas incertidumbres que vivimos? A mí me parece que hay una clave en esto que decía Beatriz, que es el pensar. Y hay dos, bueno, hay muchas, pero digo, por lo menos para mí se me abren ahí dos posibilidades. Uno puede pensar en situación de presión, ¿no? Bueno, tenemos que resolver sí o sí esto. La otra, que yo diría que puede ser complementaria, es entender que el pensar es un juego. Y un juego, como diría Winnicott, teniendo en cuenta que el juego es algo serio, ¿sí? Y entonces, me parece que generar espacios para pensar con otros no nos hace resolver las incertezas, pero al menos nos permite enfrentarlas de un modo activo y de un modo que no sea solo, es decir, aislado, quiero decir, ¿no? Es decir, poder con otros entrar en el juego del pensar para plantearnos cuáles son los problemas e intentar algunas respuestas. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nos estamos dando la posibilidad de un paréntesis en donde no tenemos la presión de, bueno, tenemos que resolver sí o sí. Vengo recién de un Zoom sobre el tema de los ataques a la ley de salud mental. Bueno, ahí había que resolver sí o sí tal o cual cosa. Bueno, acá nos estamos dando la posibilidad de los juegos del pensar y que está bueno, es necesario también. Por eso digo, no, creo que ambas cosas son complementarias y que bueno, podríamos plantearnos cuáles serían las condiciones actuales para ese pensar, ¿no? Me parece que en ese sentido la virtualidad es una herramienta fabulosa, porque podemos pensar en estos momentos con 250 personas, bueno, sería piola poder escucharlas, por eso decía, por lo menos leerlas, pero de todos modos es una herramienta fabulosa, como nos pasa a nosotros en el fórum, ¿no? Poder estar conectados con los 28 forums de todo el país. Esto es realmente fantástico. Y creo que alimenta mucho la posibilidad de compartir nuestras actuales preocupaciones, incertezas, problemáticas. Y que no triunfe la tristeza, ¿no? Acá alguien habla de cómo los chicos ella dice con trastornos
trastorno de desatención, en realidad niños que manifestaban su tristeza. Y es interesante poner el foco en el tema de la tristeza y cómo esto corroe la posibilidad de potenciar lo colectivo, ¿no? Y unos allí felices. Sí, pero por otro lado yo pensaba, a ver, porque es cierto que ya todo este tema de la vulneración de derechos de los niños y niñas y de los diagnósticos se viene dando hace mucho, y eso es cierto. Y creo que, digamos, cuando decimos los niños manifiestan muchas veces su tristeza a través de la desatención y de la hiperactividad, también muchas veces se mueven mucho intentando despertar a adultos deprimidos. Y Claro. eso está clarísimo de que cuando los adultos están deprimidos, los niños no pueden parar de moverse justamente para llamarles la atención. Lo que en realidad, justamente, uno de los temas en donde yo pensaba el tema de la incertidumbre, y pensaba que hay cosas en donde la incertidumbre es muy positiva, pero después voy a plantear en cuáles me parece que no lo es tanto. O sea, cuando viene un niño que presenta dificultades, el no tener certezas es importantísimo. O sea, el no manejarnos con certezas, sino pensar que no sabemos qué es lo que le pasa y que entonces tenemos que escucharlo, preguntar, darle tiempo, o sea, y ahí salirnos de la certeza es fundamental, porque, digamos, los que suponen que ya lo saben, en realidad lo que hacen es suponer que ese niño no es un niño ni es un sujeto, digamos, o sea, no es un sujeto niño, sino que es como una alguien más dentro de un molde, digamos. Ahora, es cierto también, me parece, que para que acuerdo totalmente con Miguel, no es que el pasado, digamos, lejano, el pasado de nuestra infancia, en donde estaba como todo mucho más armadito y aparecía como que no había tanta incertidumbre, porque, bueno, porque en general se suponía que uno tenía un trabajo y entonces, digamos, nuestros padres, por lo menos los míos, suponían que el trabajo iba para toda la vida y que, digamos, y como que había, digamos, estaba todo mucho más clarito en cuanto a cuál podía ser el futuro, etcétera, etcétera. La... Y eso es cierto que daba cierta tranquilidad. De cualquier manera, estaba todo lo demás que decía Miguel, la explotación, digamos, todo lo que hemos criticado siempre. Ahora, a mí me parece, pensándolo ahora realmente, que el tema es que esas certidumbres, y sí, se cayeron, pero el lío es que no es que se cayeron y entonces dieron lugar a un mundo más igualitario, en donde la explotación fuera menor, sino me parece que es lo contrario, o sea, que se cayeron esas certidumbres o esa idea de seguridad, que era cierto, una seguridad absolutamente, digamos, relativa, pero dieron lugar a un mundo en donde además yo creo que en este momento esto está grabado en nuestro país, que es la idea de alguna manera de, bueno, acá el que pueda que se salve, digamos, porque nos podemos, digamos, o sea, no hay, esto yo creo que es muy terrible, creo que esta idea que se está dando acá de manera salvaje, pero que está en gran medida en el mundo, digamos, de, bueno,
digamos, de un individualismo extremo, de que cada uno tiene que encontrar la propia y sí, salvarse a sí mismo, no solo deja absolutamente solos a las niñas, a los niños y a los adolescentes, sino que los deja en una situación como casi de no futuro, digamos, de una idea de que cualquier cosa es posible, y no solo cualquier cosa es posible, sino que, a ver, en la medida en que no tienen los recursos para salvarse solo, ninguno tenemos los recursos para salvarse, porque es una mentira eso de salvarse solo, nadie se puede salvar solo, pero los chicos además quedan como abrumados por esta exigencia de que tendrían que poder algo que es imposible poder. Entonces, yo creo que eso también es fuente de angustia y de desesperación y de desencanto. Entonces, por eso yo hincho muchas veces con el tema de la esperanza, pero creo que es fundamental, aún en situaciones tan difíciles como esta, poder transmitirles algo de esperanza y poder ayudarlos a pensar en un mundo distinto, en un mundo en donde se cuida el medio ambiente, en donde, está bien, no es que vamos a poder nosotros cambiar todo ni nada, pero digamos, sí que tengan por lo menos, digamos, la idea de que aunque sea un poquitito van a poder hacer, que algo van a poder hacer y que tienen que ser escuchados. Porque la esperanza, si no, digamos, es la respuesta frente a la gran indefensión, ¿no? Que es lo que uno siente, ¿no? Vos acá ponés en tu artículo, en un mundo del sálvese quien pueda, niños, niñas y adolescentes no pueden salvarse solos y cuando intentan hacerlo fluctúan entre la omnipotencia y la desesperanza, lo que los lanza a conductas autodestructivas. Totalmente. Está muy claro. Totalmente. También me parece que hay una incertidumbre que nosotros lo atesoramos como un enunciado de nuestra disciplina, que es el inconsciente. Sí. Es decir, nosotros estamos atravesados por una incertidumbre básica acerca de nuestro deseo y me parece que eso no nos sume necesariamente en lo negativo, en la negatividad. Me parece que en ese punto hay algo también, como decía Beatriz, a plantearse en torno a nuestras prácticas en la apertura a la pregunta, ¿no? Es decir, la apertura a la pregunta ahí no tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con la certidumbre de que hay algo del orden de lo inconsciente que es necesario que se despliegue, y hay algo del orden de la significación en lo sintomático que es necesario escuchar. En ese punto me parece que la escucha en todos los ámbitos, no solamente en nuestra clínica, y lo digo en términos amplios, ¿no? La clínica en cuanto a la psicopedagogía, el trabajo social, la musicoterapia, psicoanálisis, psicomotricidad, etcétera. Me parece que la escucha requiere de ciertos dispositivos que, por lo menos en principio, se reformulen a favor del sujeto niño, niña o adolescente. ¿Qué quiere decir que se reformule? Bueno, que nosotros podamos asumir que como adultos muchas veces
establecemos modalidades adultocéntricas, e incluso androcéntricas, patriarcales, en los dispositivos que no habilitan la posibilidad de que se exprese un niño, niña, adolescente. Y eso me parece que, como diría Ana María Fernández, requiere de indagar la implicación, es decir, requiere de que cada uno de nosotros asuma, bueno, en qué punto estamos cooptados por los imaginarios de época y en qué punto hacemos una reproducción de esas modalidades y eso no nos permite escuchar. De lo que se trata en nuestra clínica, insisto, ampliada, entre otras cosas, es la de escuchar. Pero más allá incluso de lo asistencial, en el ámbito de lo social, ¿no es cierto? Es decir, en cualquier ámbito social, sea de la justicia, la educación, bueno, de lo que se trata es ver cuáles serían esos dispositivos que habilitan la escucha, ¿no? Es muy difícil para un niño, niña, adolescente, ahora que se habla incluso de bajar nuevamente la edad de imputabilidad, es muy difícil poder hablar en un ámbito tan señorial, tan solemne, como el de la administración de los juzgados o del ámbito forense. Ya de por sí, uno como adulto, cuando entra en esos lugares se siente intimidado, siente que está entrando en un lugar en donde está siendo observado por la ley, digamos, ¿no es cierto? Y entonces me parece que imaginemos a niños, niñas y adolescentes en esas situaciones, en qué medida eso facilita la expresión, en qué medida facilita que sean escuchados y que una cierta verdad pueda tener un lugar. Acá hay un montón de comentarios, no solo que hablan, por ejemplo, no solo del individualismo, sino la noción de querer eliminar al otro, que muchas veces circula, y la verdad es que, bueno, ahora tendríamos que empezar a cerrar, porque ya se nos pasaron los 45 minutos, y pensaba cómo esto de poder escuchar, de poder conversar, que también implica un riesgo al que los adultos tenemos que poder hacer frente. Ayer escuchaba alguien que decía, se trata de insistir, persistir, insistir, persistir y resistir, pero resistir como movimiento activo, y me parece que la escucha activa tiene mucho que ver con esto, con este movimiento conversacional, diría, y de poder estar a disposición, que es lo que en este contexto muchas veces uno siente que no está pasando, ¿no? Hay muchos comentarios en torno a ese tipo de cosas, ¿no? Hay uno muy lindo que trae Angie Guillaume, que dice que Ana María Fernández habla de la falta de puntos de anclaje institucionales que permitan al sujeto mecerse sin riesgo de perder, ¿no? Hay una interferencia. Eso hablaba de la indefensión, hablaba de la indefensión, ¿no? Proteger del estado de indefensión, ¿no? Y de poder pensarnos en este tejido, cómo se tiene, cómo se arma. O cómo se rearma o cómo se sigue armando, porque uno tiene registro de esto. Yo siempre menciono una ironía de Alicia Tolkiener que me parece fantástica, que respecto de el famoso refrán de mi libertad termina donde empieza la del otro, y Alicia acota, bueno, entonces cuanto menos otro mejor, claro. ¿no? Claro, por eso la eliminación del otro. Claro. Pero por eso, digamos de nuevo,
en todos los ámbitos, como decía Miguel, ya sea en la clínica, en las escuelas, en todos lados, sería fundamental esto de poder alojar tanto a los niños y niñas como a los cuidadores de esas niñas y niños, como para que haya espacios, y yo creo que ahora se va a necesitar muchísimo esto, más que siempre, digamos, o sea, siempre se necesitó, pero que en este momento es importantísimo que estemos como disponibles. Bueno, recién Mariana hablaba de la disponibilidad, pero digamos que estemos disponibles a alojarlos, a escucharlos, a acompañarlos y justamente desde una posición absolutamente abierta. O sea, como decía Miguel, despojándonos de ciertas certezas que por ahí uno trae por la propia historia, sino estando, bueno, con los chicos uno todo el tiempo tiene que hacer esto de despojarse de un montón de cuestiones y estar abierto y, y poder eso, escucharlos en el idioma en el que ellos pueden contar, que muchas veces, yo insisto, no es en palabras, sino a veces con gestos, silencios, juegos, dibujos o lo que sea, acciones. Entonces, esto es clave y va a ser clave si siempre lo viene siendo y venimos desde el fórum insistiendo en el tema de no patologizar. Yo en este momento le pediría a todo el mundo que, por favor, de alguna manera, qué sé yo, dejen en el tacho de residuos el DCM y piensen en qué les está pasando a las niñas, los niños y los adolescentes, pero dejando afuera toda esta idea de encasillarlos, sino realmente intentando llegar a ellos, tratar de escuchar, tratar de ver qué es lo que le pasa y qué es lo que nos están diciendo. Vamos a tener que cerrar porque ya es casi una hora, estamos y tengo miedo que se corte. Yo les agradezco muchísimo, un placer, esto no se agota. Esto va a estar en las historias destacadas, están todos los artículos de la usina. Pronto va a estar la propuesta del curso de actualización 2024. Nos pueden seguir en las redes, el forum, en el Facebook, en nuestra página. Y les cuento que para el mes de fines de febrero, marzo, va a estar otra autora del último número de la usina, Carla Elena, para hablar de ESI, para conversar sobre eso. Bueno, Miguel y Beatriz, agradecimiento profundo, gracias a toda la gente, gracias Nati, siempre allí al pie del cañón. Y bueno, creo que desde el foro hacemos una apuesta a la ternura, ¿no? A la ternura, a la esperanza y a acompañar. A mí me gustaría agregar algo que es una sentencia de Marx, las tesis sobre Feuerbach. Él decía que los filósofos hemos en general tratado de explicar el mundo y de lo que se trata de transformarlo. Yo creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para transformar esta situación. No son solo las condiciones simbólicas de ejercicio de nuestras prácticas, sino también las condiciones materiales por las que tenemos que luchar. Sin salario justo no hay posibilidad de educación, no hay posibilidad de asistencia, y tenemos que luchar por eso también. Sí, seguro. Bueno, seguro. Muchísimas gracias a ustedes dos, a Nati, a todos los colegas del fórum, a todos los que están participando. Bueno, y nos vemos en
febrero, marzo, en otro conversatorio y nos vemos siempre. Estamos en contacto. Siempre. Gracias, Mariana. Gracias. No, muchísimas gracias, gracias a Mariana, ustedes. Gracias, Miguel. Gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos. Sí. Gracias, Nati, gracias a toda la gente que estuvo. Gracias, Nati. Chao.